Hoy hablamos de la Constitución española y de las posibles o necesarias reformas. En 1978 se aprobó en referéndum con un 88,54% de síes frente a un 7,89% de noes. Una Constitución que ha consolidado la democracia en España. Desde su promulgación se ha modificado en 2 ocasiones reformas mínimas y puntuales. La primera, en 1992, se añadió I pasivo en el artículo 13.2 referido al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en las elecciones municipales. Y la segunda, en 2011, se cambió el artículo 135 para plasmar el principio de estabilidad presupuestaria. En estos 37 años de vigencia han surgido diferentes debates en torno a la necesidad de abordar una reforma que adapte la Carta Magna a los cambios sufridos por la sociedad española. No parece una tarea fácil por el difícil mecanismo que para acometerla incluye ella misma. ¿Por dónde y hasta dónde se quiere llegar en este debate? ¿Se podrá hacer con el máximo consenso, el mismo que hubo en 1978? ¿Qué reformamos en la Constitución? Este es el debate que abordamos a continuación en el último tramo del programa Sin Distancias de la UNED en Radio 3 con nuestros invitados y expertos constitucionalistas. La catedrática de la UNED, Yolanda Gómez, el catedrático Antonio Torres del Moral y la profesora titular de Derecho Constitucional que forma parte del Comité de Expertos para la Reforma Constitucional del PSOE, Cristina Lías. Y a los tres, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa. Muchas gracias. Gracias. Las propuestas para modificar la Constitución son muchas y de diferente calado que afectan al modelo territorial, autonómico o federal, al Senado, reforma o supresión, a la sucesión de la corona para modificar el artículo 57.1 que discrimina a la mujer, la supresión de la disposición transitoria cuarta, la ampliación de derechos fundamentales, la representación parlamentaria, listas abiertas, circunscripción única, también potenciar la participación directa de los ciudadanos, la designación de los miembros de órganos colegiados como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Estas y otras muchas son las que se proponen desde diferentes sectores para adaptar nuestra norma suprema a la sociedad y a las necesidades actuales. ¿Ustedes, como constitucionalistas, consideran que sea necesaria la modificación de la Constitución y es el momento oportuno? Profesor Torres del Moral. Pues después de 40 años en que algunos hemos estado reclamando reformas en la Constitución, porque la Constitución no es perfecta, pero tampoco está podrida, ¿no? Hemos reclamado reformas porque se presentaban algunas disfuncionalidades y no se ha hecho que esas 2 mini reformas pues no son muy representativas de la orientación general de la política en España. Ahora parece que se ha agotado todo, que está podrida la Constitución, que hay que cambiarla por completo, deprisa y corriendo y sin necesidad de consenso. Cada uno lleva su reforma debajo del bolsillo y quiere imponerla. Y además se arguye que hay que reformarla para que puedan votarla las nuevas generaciones porque no pudieron votarla en su momento. Yo le remitiría a Estados Unidos, donde que los jóvenes de ahora, ni sus abuelos, ni los tatarabuelos de sus tatarabuelos la han votado, ¿no? Y sin embargo, lo que hace falta es saber si funciona o no funciona, se adapta o no se adapta a las necesidades del país, que eso es lo que trata de hacer una reforma. Entonces, ¿ha llegado el momento? Pues no es mal momento, quizás no sea mal momento para ir estudiando la reforma de la Constitución, pero estudiarla con tiento. O se debería hacer la cosa con prudencia, que es una virtud política importante. Procurar que no sea la Constitución de media España contra otra media, o de una parte de España que tiene una mayoría, digamos, incidental contra el resto, porque se vuelven las tornas, entonces dentro de 5 años se necesita de nuevo reformar la Constitución, y entonces estamos perdidos. Se trata entonces de pactar qué se va a reformar y cómo se va a reformar. Y ahí caben muchas variantes y sobre todo lo que es necesario es mucho diálogo y mucho pacto. Yo coincido plenamente con la idea de que efectivamente no hay que tener temor a abordar una reforma constitucional. Por supuesto, eso se hace en muchos países y España no tiene por qué ser una excepción en este sentido, pero obviamente hay que también entender el valor que tiene la propia Constitución y que todavía es útil a la colectividad, a la sociedad española. Yo también coincido, por lo tanto, en la idea de que sí a reformas dentro de la Constitución y no, por supuesto,
dispuesto a abrir un proceso en el que parezca que es necesario acabar plenamente con la Constitución, porque hay que acabar con todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años en España. Eso sería un error, creo que gravísimo. Creo que los que piensan así, las fuerzas políticas que defienden este tipo de, ya no de reforma constitucional, sino de acabar con todo lo que el sistema democrático del 78 ha aportado a España, yo creo que realmente lo que hacen es, seguramente, como comentábamos antes de este programa, hacen ideología con las palabras y con los conceptos jurídicos, cosa gravísima, cosa extraordinariamente disfuncional en el sistema. Así que yo, en principio, diría sí a las reformas de la Constitución y a mantener todo aquello que dentro de la Constitución es todavía válido. Profesora Elías. Pues yo coincido con estos planteamientos y creo que el Partido Socialista ha estado trabajando también en esta línea. La palabra consenso es fundamental, desde luego, para cualquier cosa que se haga, y además un consenso suficiente, amplio y que dote de una legitimidad social y ciudadana a cualquier reforma que se acometa. Por eso también hay que hacerlo desde una posición de prudencia, como citaba el profesor Torres del Moral, de responsabilidad y yendo a buscar el pacto, y por tanto no desde posiciones extremas ni ideologizadas, sino desde posturas que se puedan compartir por la mayoría de ciudadanos españoles. Y también, en la línea que decía la profesora Gómez, creo que no tenemos que tener miedo, que es lo que ha caracterizado a esta prevención frente a la reforma constitucional. Alemania, a la que tanto miramos en tantas ocasiones para cuestiones constitucionales, es un ejemplo de reforma constante de su norma fundamental, sin que ello desestabilice en absoluto el sistema, y tal vez incluso como solución algunos problemas de carácter territorial que se están planteando y en los que tal vez podamos lograr un consenso. Siempre que haya consenso puede ser positiva esa reforma constitucional. Yo todavía añadiría, si me dejáis, una cosa más, ¿no? Que la reforma de la Constitución, de determinados aspectos de la Constitución, tiene que tener como fin esto que estamos diciendo, es decir, adaptar la Constitución a realidades nuevas, a aspectos nuevos, a demandas nuevas de una sociedad cambiante, pues naturalmente que sí, pero también hay que ser conscientes de que hay problemas planteados encima de la mesa que no es fácil resolverlos simplemente reformando la Constitución. La Constitución es un marco jurídico, en ese sentido puede ayudar. Pero yo creo que los que también consideran que hay que reformar la Constitución porque si no hay problemas que son inabordables, esa también es una tesis no muy exacta en todos los casos. Hay problemas que hay que abordar desde distintos aspectos. Por ejemplo, citaría expresamente el problema catalán, porque creo que está en la mente de todos. El problema catalán necesita ser abordado desde distintos prismas. Seguramente será buena una reforma constitucional, ayudará mucho, fijará mejor, clarificará el marco jurídico. Y esto es muy necesario ahora para la integración territorial y para la integración de territorios, como en el caso de Cataluña, especialmente, digamos, difíciles de incorporar en este momento, que también es coyuntural por las fuerzas políticas, etcétera. Pero bueno, esto lo podemos entender que es así. Ahora, no cifremos en que hay que hacer la reforma porque si no, no se podría solucionar ese problema u otros semejantes, ¿no? Yo creo que aquí también hay que matizar un poco el asunto. Sin perjuicio de que en efecto se pueda empezar la reforma de la Constitución ya en esta fecha, después de las elecciones, etcétera, no estaría de más que en tanto se alcanza o no se alcanza el consenso sobre qué reformar y cómo reformarlo, no estaría mal ir introduciendo algunas reformas en la legislación subconstitucional, porque muchos de los defectos del funcionamiento del sistema vienen de ahí. Por ejemplo, reglamentos parlamentarios. Podía mejorarse mucho si los reglamentos parlamentarios fueran buenos, que no lo son. Por ejemplo, la Junta de Portavoces en el Congreso, a la letra del reglamento, vota con voto ponderado. Y en el Senado no lo dice el reglamento, pero lo hacen así también. Bueno, significa que no se incluye en el orden del día de un pleno lo que no quiere la Junta de Portavoces. Pero como la Junta de Portavoces vota con voto ponderado, significa que no se entra en el orden del día lo que no quiere el gobierno. Claro, si eso se cambia un poco el funcionamiento parlamentario y así sucesivamente. La ley de partido, la LOFCA, etcétera, etcétera. Se podrían introducir reformas subconstitucionales que mejorarían bastante y podrían ir aclarando un poco la cabeza de quienes están hablando de la reforma total de la Constitución. Y se podría tomar con cierta pausa el alcanzar consenso sobre el cómo y el cuándo.
porque el sistema mejoraría un tanto de esa manera, ¿no? La ley de partido, por ejemplo, es mejorable y así sucesivamente. Se puede, que la ley electoral, que tanto se habla, clama contra ella, no hace falta reformar la Constitución para mejorar, no digo todo, pero un poco el funcionamiento del sistema electoral y así sucesivamente. Por no decir el ir y venir de las leyes de educación. Se puede alcanzar un consenso sobre las leyes de educación sin reformar la Constitución y podríamos continuar casi hasta el infinito. Entonces, ¿qué es lo que se debería reformar? Y como ha dicho usted también, paulatinamente, porque me imagino que no es entrar todo, hay que priorizar necesidades y urgencias. ¿Qué es lo más urgente y qué es lo que podrían estar más todos de acuerdo para empezar a reformar algún aspecto de la Constitución? Bueno, yo creo que depende de la posición de la fuerza política a la que aludas en uno u otro caso. Ya sabemos que hay fuerzas políticas que consideran más bien que la pregunta tendría que ser ¿qué no hay que reformar? Porque prácticamente consideran que hay que abolir la Constitución entera. Yo no estoy en esa tesis, ¿no? Pero al menos, en mi opinión, ahora supongo que mis compañeros también matizarán o aportarán su propia opinión. Yo creo que al menos hay que retocar el modelo territorial, sin duda. Hay que retocar o modificar con mayor o menor profundidad, el término no pretendía ser restrictivo, lo referente a los derechos fundamentales, sin duda ninguna. Y luego también creo que hay que repensar de nuevo el modelo institucional y las relaciones institucionales. Y dentro de esas relaciones institucionales, en uno u otro apartado hay que incluir el fenómeno de la Unión Europea en España, eso está muy, muy ausente, y luego, en mi opinión, naturalmente hay reformas inexcusables, como llevo 30 o más de 30 años defendiendo la eliminación de la preferencia del varón sobre la mujer en el orden de sucesión, pues eso es obvio, y algunas otras, como digo, más concretas. Pero quizá estos grandes aspectos serían ineludibles, no sé qué opinan mis compañeros. Bueno, yo coincido en gran medida. El marco territorial hay que reformarlo, pero además, empezando por lo más básico, es que hay que eliminar todas las previsiones que están en la Constitución y que sirvieron para poner en marcha un Estado autonómico y que han dejado de tener sentido. O sea, incluso desde un punto de vista de técnica jurídica, de limpieza del texto, se podría ya en gran medida clarificar una serie de cuestiones porque ya no hacen falta unas disposiciones transitorias, etcétera. Y en ese sentido, también, por supuesto, si es posible, profundizar en lo que es clarificar el modelo territorial, que creo que sería de ayuda. Aunque entiendo la posición que comentaba la profesora Yolanda Gómez, que debe ser un punto de llegada a la reforma constitucional con unos acuerdos previos, con unas negociaciones políticas, con otro tipo de soluciones, no sería, digamos, el punto de partida, sino el punto de llegada, en lo que se plasmará en el texto constitucional. Es muy importante que aparezca la Unión Europea en la Constitución española porque es un marco jurídico de referencia de primer orden y, por tanto, tiene que estar ahí. Tal vez también se puede profundizar en la relación con Iberoamérica como otro marco de referencia y se puede y se deben mejorar los derechos y libertades añadiendo las nuevas realidades que hay, por ejemplo, en materia de bioética u otras cuestiones que no están contempladas en la Constitución y creo que también sería conveniente profundizar en algunos mecanismos del Estado social para consolidar algunas garantías en ese sentido. Además de, en el marco institucional, mejorar aquellas cuestiones que han estado planteando problemas en los últimos años y que han llevado a la desafección ciudadana por los problemas muy importantes de corrupción o mal funcionamiento de determinadas instituciones. Yo creo que aquí será ineludible plantearse el problema de la composición de determinados órganos constitucionales, la forma de nombramiento, etcétera. Esto es ineludible. La Constitución reformada tendría que mirar claramente a sistemas en los que efectivamente el ciudadano se encontrara que la institución está conformada y actúa de una manera lo más neutral y objetiva posible. Esto yo creo que ha hecho mucho daño también al sistema constitucional en este caso, ¿no? Estamos eludiendo en todo este elenco de posibles reformas la reforma que desde el año 78 se viene preconizando, que es la del Senado. Por supuesto, estamos incluida en el modelo territorial y institucional. Hablar de instituciones porque hay quien entiende, no sé qué entenderéis vosotros, que más que reformar el Senado para ponerlo de acuerdo con el nuevo modelo territorial, hay que suprimirlo. Incluso llevando el modelo territorial al Estado federal, hay que suprimirlo. No sé qué opináis sobre eso. Yo, desde luego, si se va a un modelo federal
o federalizante, que es otro término que se utiliza ahora en algunos documentos que he revisado, yo creo que el Senado todavía está llamado a cumplir una misión interesante, quizá con una composición diferente y sobre todo con unas funciones también diferentes. Composición y funciones. Me parece que habría que cambiar cosas. Pero a mí, en un sistema de descentralización territorial, incluso más, como digo, federal o federalizante, a mí me parece que una segunda cámara que verdaderamente dé entrada a la realidad territorial, a mí me parece útil. Lo que sucede es que, como tú muy bien has expresado por escrito y oralmente en muchas ocasiones, el Senado actual no da respuesta a una demanda territorial y, por lo tanto, eso es un defecto enorme. Pues si les parece, podríamos empezar por el modelo territorial. Estamos en un Estado autonómico, sería federal. A mí me gustaría saber, y a lo mejor a otros de los oyentes también, a algunos oyentes, ¿qué diferencias existen entre un Estado federal y un Estado autonómico? Bueno, lo que aporta un Estado federal sobre todo es claridad, en la medida en que vamos a un modelo ya vivido, experimentado en otros países y en el que tenemos unas pautas más claras. El Estado autonómico es una conformación que se idea en España para tratar de buscar una solución entre un Estado muy centralizado al principio de la democracia y que tiene que ir construyendo poco a poco una delegación de competencias, una constitución de comunidades autónomas y en un momento político en el que no da un cierto reparo hablar de Estado federal y por tanto nos quedamos en un camino que está a medio construir. El Estado federal, por tanto, aportaría una claridad, se debería comportar unos listados claros de competencias que quedan para el Estado y en lo demás pues ya podría quedar en manos de las comunidades autónomas y, por tanto, solucionar todas esas controversias competenciales que constantemente están encima de la mesa. Y en este modelo yo creo que también es fundamental esa segunda cámara, al estilo de, también podemos citar el caso alemán, en el que ese Senado viene a desempeñar una función de verdad, de representación de los Länder, en este caso, comunidades autónomas, y tiene una función importantísima porque es la cámara desde la que las comunidades autónomas pueden participar en la legislación que les afecte. Asuntos de la Unión Europea que afecten a las comunidades autónomas, etcétera. Entonces, eso es lo que aporta sobre todo. Es, yo creo que claridad y también una posibilidad de nuevo consensuar un marco político en el que todos entremos de nuevo a aceptar. Y en un momento en el que se está cuestionando, tal vez ese paso, que no es un paso necesariamente hacia mayor competencias ni hacia una mayor redistribución de recursos, creo que podría aportar sobre todo esa posibilidad de nuevo acuerdo político y de clarificación. Yo coincido plenamente. Yo creo que en este momento, si se hace un análisis realista, mejor real, de cuál es el modelo territorial que auténticamente se está aplicando en España ahora, no está tan alejado de modelos federales que haya en otros países. Aunque los modelos federales, decir Estado federal ahora mismo es decir muy poca cosa, porque lo tienes que adjetivar. Es decir, hay modelos federales muy diferentes en los distintos países, por razón de las competencias, por razón de la posición de los territorios, por sus relaciones con la federación. Por lo tanto, aquí hay que ver qué modelo federal también se adoptaría, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, como ha destacado la profesora Cristina Elías, es sobre todo la clarificación del modelo, saber realmente dónde estamos y cuáles son las competencias que cada uno tiene, en este sentido, la federación y los estados federados, ¿no? A mí eso me parecería extraordinariamente importante. Ahora mismo, seguramente, no muchos ciudadanos saben el verdadero alcance de cuál es una competencia exclusiva del Estado, una competencia compartida o una competencia de la comunidad autónoma. Y eso genera también una cierta desazón, si se me permite el término coloquial, en los ciudadanos ante el modelo territorial. Y es muy importante que el ciudadano se haga con el modelo territorial, sepa en qué modelo territorial vive. Esto es esencial, tan esencial como después los derechos, que al fin y al cabo van a estar desarrollados en función de ese modelo territorial, no olvidemos. A mí el modelo territorial me produce una inquietud. No estoy como a la mayoría de los ciudadanos, digo. Claro.
produce una inquietud. Desde luego estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Por el nivel competencial de las comunidades autónomas, pues no se diferencia gran cosa, es cuestión de matiz, pero aplicando otros criterios como lo que ha dicho la profesora Yolanda Gómez, pues entonces ya, si bien los estados federales pueden variar uno de otro según esos aspectos, pues yo aplico uno de esos a la cuestión que me suscita inquietud. Esas partes o fragmentos de Estado, ¿no?, que decía Jelinek, que son las actuales comunidades autónomas, ¿qué serían? ¿Comunidades autónomas o serían estados? Porque el Estado federal parece que es un Estado de estados, ¿no? Por lo tanto serían estados. Y esto, como digo, me suscita la inquietud. Si Cataluña, sin ser un Estado, reivindicando el nombre de nación, quiere ser soberana, si se le reconoce la categoría de Estado, lo querrá ser ella y naturalmente el País Vasco y seguramente Galicia, y al compás de este movimiento Valencia, Canarias y Andalucía, ¿no?, que es Estado. Claro, con la palabra Estado, que nace hace 5 siglos, bueno, la palabra se nació antes, pero la realidad de Estado nace junto con la atribución de la soberanía. Y si se le reconoce la categoría de Estado, van a querer reivindicar un ápice de soberanía suficiente como para darse su constitución. No serían estatutos, serían constituciones. Y entonces, ¿cómo se relaciona la constitución de los Estados miembros con la Constitución Federal? Estados Unidos lo tiene bien resuelto, pero ¿se podría aplicar eso en España? Me suscita inquietud, nada más que eso, o nada menos. Bueno, evidentemente coincido. El concepto de soberanía ahí es fundamental y debería seguir residenciada, como está en la Constitución actualmente, en el pueblo español. Y además partir también del otro principio básico, indisoluble unidad también, ¿no?, como presupuesto para llegar a acordar ese Estado federal. Creo que tal vez con esos presupuestos podríamos solventar la inquietud que efectivamente afecta a muchos ciudadanos respecto a este paso que se podría dar. Sí, en este sentido yo creo que también podemos fijarnos en el origen que tienen los diferentes modelos de estados federales, porque el modelo americano era efectivamente colonias independientes que en un momento determinado deciden entregar de lo que tienen, en el ámbito competencial, una parte a la federación que constituyen para que les represente a todos y hacer una unidad. Pero luego tenemos otros modelos federales, el más reciente quizá el de Bélgica, que podemos citar, que es completamente distinto, desde un modelo unitario, vamos a decir, aunque bueno, con muchas singularidades, porque ya sabemos que Bélgica tiene unas grandes singularidades, pero aún así lo han reconvertido vía reforma constitucional en un modelo federal, que no tiene mucho que ver con el modelo americano, por lo que yo entiendo. Entonces, claro, si yo que entiendo muy bien tu objeción y que la comparto, pero fíjate que a veces se trata de ser, digamos, más abierto, incluso terminológicamente hablando, porque no hay que hablar de estados federados, sino de territorios federados, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sería malo procurar terminológicamente exactamente, habría que tener cuidado en estas cosas, sí. Tenemos que ir un poco rápido porque el tiempo se nos acorta. Y el otro tema era la ampliación del catálogo de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, aquí hay dos cosas que hay que necesariamente, aunque sea con poco tiempo, pero necesariamente hay que citar. Una cosa que se dice que es ampliar el catálogo de derechos fundamentales. Bueno, esto se puede hacer por 2 vías y se tiene que hacer por 2 vías. La primera de ellas es que algunos derechos o principios que están regulados ahora fuera de lo que consideramos propiamente derechos fundamentales podrían ser incluidos dentro del catálogo de derechos fundamentales. Siempre se habla, porque es paradigmático, del derecho a la protección de la salud. Pero hay otros varios, dentro del capítulo 3, sobre los que por razón de tiempo no me extenderé, pero digamos que una primera revisión sería ver tal y como está organizado el título 1 de la Constitución, que como sabemos y salvo algunas excepciones contiene los derechos y libertades, no derechos fundamentales, y reorganizar qué pasamos a derechos fundamentales en el sentido de máximamente protegidos, como hace el ordenamiento español, y que otras cosas permanecen como principios de política social y económica, etcétera. Eso sería una primera cuestión que habría que hacer. Pero otra segunda cuestión que hay que hacer es incluir nuevos derechos, no solamente reformular algunos o traer algunos del capítulo 3, que están, como digo, como principios de política social y económica. Por lo tanto, hay que hacer estas 2 cosas para que efectivamente el catálogo de derechos quede mejor. Y todavía hay una tercera posibilidad que defiende algún sector de opinión, y es que hay que
eliminar las categorías de derechos. Es decir, todos los derechos de la Constitución tienen que tener la misma naturaleza. Llámese derecho fundamental o llámese derechos y libertades, pero tienen que tener la misma naturaleza. Esto lo veo más difícil, ¿no? Pero bueno, por sintetizar, yo creo que al menos había que trabajar en esas 3 líneas. Sí, efectivamente, yo creo que puede haber consenso en cuanto a la inclusión de la protección de la salud y la protección de la seguridad social en los derechos con las máximas garantías, porque como sabemos y explicaba bien la profesora Gómez, no todos actualmente tienen las mismas garantías y por tanto hay que hacer varios niveles. Y también incluir nuevos, y en ese sentido se puede desarrollar el derecho a la igualdad, y en un sentido amplio entraría lo que ya se ha comentado, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la corona, abolir la pena de muerte totalmente, ya incluso para tiempos de guerra. En otras posturas podría fomentarse el principio de laicidad. Hemos mencionado la bioética, con toda en la que es experta la profesora Gómez, con todo lo que apareja ese ámbito en cuanto a afectación de derechos fundamentales. Fomentar el voto de ciudadanos extranjeros. Es decir, hay una serie de campos interesantes en los que podemos, creo, discutir y tal vez se puede llegar a algún acuerdo. Entonces, en ese sentido, sería una buena oportunidad para actualizar un catálogo que, además, en este momento también habría que ver cómo ponemos en relación, creo, con la Carta de la Unión Europea de Derechos Fundamentales. Habría que estudiar si hay que establecer una relación de incorporación de la Carta a la Constitución, de la jurisprudencia que se emita sobre la misma. Son cuestiones jurídicas que creo de actualidad y que también deberíamos estudiar. Ahora mismo la Carta ya está incorporada al ordenamiento, no solamente porque tiene el mismo nivel que los tratados de la Unión Europea, sino porque concretamente en España se hizo vía ley orgánica, con lo cual eso tampoco podemos olvidarlo, porque todos los derechos que están ahí han entrado al ordenamiento por la vía de la ley orgánica. Yo creo que sí, que efectivamente ahí también había que trabajar. Las disfuncionalidades más claras y de superación del actual texto constitucional en materia de derecho más claro es, lo pongo como ejemplo, contraponiendo el derecho de petición del artículo 29 con el derecho a la sanidad, a la salud o a la seguridad social, ¿no? No hay agente político, ni partido político, ni sujeto político que no identifique el Estado social con educación y sanidad y seguridad social. Ese es el Estado social. Y el Estado social es la definición, y democrático de derecho, es la definición del régimen político que establece la Constitución española. Y el derecho de petición es un derecho histórico que ha perdido sentido. Actualmente todas o casi todas las peticiones se canalizan a través del defensor del pueblo, y el derecho de petición no tiene virtualidad ninguna y está ahí con la máxima garantía del título primero de la sección primera del capítulo segundo. Y yo creo que habría que cambiar de situación o de ubicación estos derechos. No se perdería nada si desaparece el derecho de petición, porque para eso está el defensor del pueblo, y sin embargo estos otros derechos deberían estar en el título primero, quiero decir, en el capítulo primero, o bien manteniéndole la actual ubicación, dotarlos de la garantía de los artículos 15 a 29, ¿no? Me parece que eso se ve claramente la superación de la Constitución española en materia de derechos. Yo creo que no se puede acabar sin insistir un poco, como ha dicho la profesora Cristina Elías, en el asunto de la sucesión a la corona, porque realmente algunos, profesor Torres del Moral y quizá yo misma, llevamos defendiendo esto, como decía al principio, más de 30 años, ¿no? Es verdad que no tiene una incidencia cuantitativa, porque claro, en cada momento afecta a una persona que se encuentre en el orden de sucesión, ¿no? Pero cualitativamente es de tal naturaleza, es una antinomia constitucional de tal naturaleza que desde luego en la primera oportunidad habría que suprimirlo. La verdad es que no tenemos más tiempo para dedicarlo. Yo creo que a lo largo de este año, de este curso, sí que podríamos tener algunos programas más sobre algunas de estas reformas, como el modelo territorial, el tema del federalismo, para explicarlo más a nuestros oyentes, ¿no? Y sobre todo que han quedado muchas cosas en el tintero y tendremos tiempo para irlo desarrollando más adelante. Así que a los tres, a Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional, igual que Antonio Torres del Moral, y la profesora Cristina Elías, que viene también como parte del Comité de Expertos del PSOE. Muchísimas gracias por estos minutos que nos han dedicado al programa, y aquí nos despedimos hasta mañana, que la UNED estará de nuevo con otras propuestas en la sintonía de Radio 3. Esperamos a todos que quieran estar con nosotros y hasta mañana. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias.